Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio de Long Playcast. Somos Paco Tribuño y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente. Y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la primera película de Saw, por la nueva entrega que va a salir, Saw X, ¿verdad? Vamos a hablar de la original que salió hace casi 20 años, ¿no? Una película que pues ciertamente ha dejado su huella, ¿no? En la cultura popular. Y pues creo que vale mucho la pena revisitarla. Creo que esta película, bueno, no, categóricamente no la vi cuando era nueva. Era un niño muy pequeño. Pero la vi algunos años después. Y definitivamente es una película que digo, esta película es de su época 100%. Sí. Y ahorita, a casi 20 años de su estreno, puedo como todavía más sentir de que sí, 100% me transporta como que a esa época, ¿no? Con los flip phones y claro. Todo este tipo de cosas donde el internet ya existía, ya estaba como que en la cultura popular, pero no estaba el 100% del tiempo en nuestras manos, ¿no? Ese tipo de cosas, o sea, era un mundo muy diferente en ese sentido. Y pues es muy interesante revisitar esta película o cualquier cosa de esa época. Pues Lauro, ¿qué te pareció a ti la película de Saw ahorita que la volviste a ver después de algún tiempo, ¿no? Sí, definitivamente tenía rato que no la veía. La primera vez yo creo que no la vi completa, la he de haber visto en partes en la tele y seguramente no la veía completa por lo choqueante que era ver esta película, ¿no? Para la gente que nunca ha visto esta película y se pregunta si es muy gory, sí lo es. Sí. Y digo, luego después viendo hacia atrás termina siendo la menos gory de la saga, ¿no? Pero claro, aún así recuerdo que pues en su momento era como algo muy choqueante el que fuera tan gory esta película. Y digo, a mí me gusta, la disfruto, es un clásico de culto que se volvió ya un clásico moderno del cine por cuánto impactó en el cine de terror, en la cultura popular. Se volvió algo muy icónico. Pues el muñequito de Saw, algunas de las frases que dicen en la película, la música de la película, como el concepto en sí de Saw, el ser como tan gory, como le regresó le dio una segunda vida a los slashers en cierto sentido. Entonces, pues esta película fue muy importante en este sentido y creo que es buena, creo que es entretenida, es como interesante ver cómo se va desenvolviendo la historia, cómo vamos viendo cómo se están conectando los personajes entre sí, cómo vamos descubriendo más sobre el mundo que hay aquí. Y digo, creo que sí tiene como puntos fuertes en contra de la película en particular. Creo que la actuación es su punto más débil. Sí. En partes está como muy cheesy. Digo, se nota que es una película indie de su momento. Prácticamente casi no se hizo esta película. Estaban batallando para que se hiciera. Pero creo que sí se nota ahí en la actuación. Pero aún así creo que el guión y la historia son bastante sólidos como para mantener a esta película como en un estatus bueno a secas. Definitivamente creo que es la mejor de la franquicia porque cada una que le siguió estuvo como peor. Digo, no las he visto todas. Recuerdo que me aventé un maratón cuando estaba a punto de salir las 7 en el cine. Entonces vi las 6 y después de ver las 6 ya no me quedó ganas de ir a ver la 7ª al cine. Pero sí, digo, la 1 es la mejorcita aún y cuando tiene estas cosas en su contra. Y sinceramente creo que la 1 es la razón por la que siguen haciendo hasta la 10ª, ¿no? Porque ninguna de las otras diría que es particularmente buena. Y creo que lo bueno que llegó a ser la 1 es lo que lo sigue manteniendo con vida. Sí, fíjate que es muy interesante que la primera sea la única, porque como quiera tiene varias cosas que siento envejecen a la película mucho. Por ejemplo, creo que la edición sí. Me encanta, por ejemplo, muy de la época porque me transporta, por ejemplo, también a Half-Life 2, la música, sí. Que es como que rock industrial, ¿no? De que como que muy pesado, sí. Cómo se siente la batería y todo. Me gusta mucho, me recordó mucho a Half-Life 2, la verdad. Ahora me doy cuenta que como que ya era la época de hacer soundtracks así. Claro. Pero hay cosas en la edición como que estos ultra zooms y luego cámara rápida y cosas así que yo siento que me distrajeron de la película más que como que aportarle
Sí. a la ansiedad o al drama, ¿no? Siento que combatían un poquito con la película y creo que es lo más débil, además de las actuaciones, como dices, pero las actuaciones malas son una estampilla, ¿no? O es un sello del cine de terror, la verdad eso no... Sí. Si voy a criticar a Saw por eso, tengo que criticar a Viernes 13, tengo que criticar a muchas otras películas, ¿no? Claro. Y creo que tiene cosas muy interesantes. Se me olvida lo detectivesca que era la primera película. Sí. Porque las demás abandonarían eso en gran parte, ¿no? Y me gustó ese aspecto en esta película donde no se vuelve como medio gracioso, como que pero él pensó en esto y esto y esto, que pasaría en otras películas. Siento que esta sí tiene como que algunos errores, bueno, no errores, pero como que huecos en el guión por ahí, ¿no? De que pero es mucho más sutil que, como mencionabas tú, a lo mejor películas que seguirían, que estarían ya por sin ningún lado, ¿no? Pero sí, creo que es muy interesante revisitar esta película después de las secuelas. Sí. Pero fíjate que algo que sí, no sé si sea un hot take, pero yo la verdad sí creo que viendo la franquicia de Saw, sí se me hace que Jigsaw está muy sobrevalorado en la cultura pop. Porque lo ponen como que al lado de Jason Voorhees, ¿no? O lo ponen al lado de Freddy Krueger o de Michael Myers, ¿no? Y siento que no está en ese nivel. Tampoco diría que está con el Leprechaun, de que me da más risa que otra cosa. O sea, bueno, me da risa de una manera como cínica, supongo. O oscura. Pero no en ese nivel tampoco. Simplemente no siento que esté en ese nivel, ¿no? En lo personal creo que sí lo pondría. O sea, si estamos hablando del personaje en sí, yo creo que sí lo pondría. O sea, a lo mejor si pones como película por película, las de Viernes 13 o la de Nightmare on Elm Street terminan teniendo mejores películas como golpe por golpe, ¿no? Si las comparáramos una por una. Pero yo siento que el personaje sí te crea como un mitos muy importante, inclusive a veces hasta más sorprendente que lo que llegan a ser otros personajes, sobre todo por lo como genio que lo ponen a lo largo de la saga. A lo mejor en la primera película no lo vemos tanto, pero luego lo vemos hacer cosas como bastante hasta sorprendentes, diría yo. Y creo que también en gran parte es la actuación de Tobin Bell. Creo que él también carga mucho al personaje y a la película. O sea, esa voz tan icónica de Jigsaw, yo creo que sí es como muy importante para el personaje y para todo el mitos de él. Yo creo que sí lo pondría allá arriba, pues por lo que significó para la cultura, tanto iconográficamente, los temas musicales, como el concepto de la película. Yo creo que sí. Tenías mucha razón en lo de que es curioso ver cómo esta película es en gran parte una película como detectivesca, ¿no? Y si bien las películas que le siguen sí tienen por ahí detectives que luego hasta coluden con el mismo Jigsaw, aquí definitivamente es mucho más pesado este tema de descubrir este misterio de estos asesinatos por parte del personaje principal, que a lo mejor una persona que nunca ha visto la película y que nada más vio el tráiler o que nada más sabe de Saw, o a lo mejor vio una de las películas más adelante, no se esperaría esto. Está padre. Sí, no, yo definitivamente la última vez... Perdón, ¿ibas a decir algo? No. Que la última vez que vi esta película fue hace más de 10 años. O sea, sí creo... O sea, sí había olvidado de qué trataba realmente. Sobre todo creo que las siguientes medio cambiaron de qué pensaba yo que se trataba la primera. O sea, como que me hicieron recordarla mal después. Sí. Pero creo que estaba muy, muy interesante ese aspecto de la película. Pero igual sí es un poquito triste que es como
hey, pues si hicieron otras, a ver qué hicieron después con el personaje, pero es que está Siento curioso, siento que es un poco como Rápido y Furioso, ¿no? Que la primera es de que completamente diferente a lo que se trata la franquicia, ¿no? Que ¿no? De Rápido y hecho. Furioso se volvió de una película de carreras y ¿cómo se dice? De bandas ahí de crímenes y de policías, y se convirtió totalmente en como una película de acción, de trucos de carros, de a ver qué van a hacer los carros, ¿no? Y ahora So es de a ver qué trampa mortal van a poner, a ver de qué manera pueden hacer sufrir a los personajes, cuando la primera película esta no se trataba tanto de eso, ¿no? No es como de ver qué tan sorprendente es la manera en la que hacen sufrir a los personajes, sino como algo más psicológico, de hacerlos pensar otras cosas. Obviamente lo que estamos diciendo de los detectives y el misterio. Entonces es como curioso ver lo que ahora se trata la franquicia en general a lo que trataba la primera. De hecho, por ejemplo, es interesante ver que la trampa que le pone a los principales, ¿no? Al doctor y al fotógrafo, son como mucho más... están más bien secuestrados, ¿no? Sí. Pero pero los crímenes que ves que hizo a lo largo del camino sí son como que mucho más gore, mucho más como violentos, ¿no? Físicamente, sí. Donde, pues, por ejemplo, está el que tiene que pasar por las púas. Está, creo que la que tuvo más impacto en la franquicia más adelante fue la que tenía este bozal extraño, ¿no? Que el Reverse Bear Trap. Ajá, el Reverse Bear Trap. Creo que eso es lo que más impactaría después a la franquicia. Creo que más se irían por ese lado, ¿no? De cosas como que físicas que tienen y todo esto. ¿Verdad? Sí, de hecho, otra cosa curiosa que a lo mejor lo estoy recordando mal porque, te digo, tampoco he revisitado la franquicia en general. Creo que las otras solo las he visto una vez, excepto la de la casa, que la pasaban mucho en la tele, que creo que es la 2. Sí la vi varias veces, al igual que la 1. Pero todas las demás las he visto una vez. Y si mal no recuerdo, después empieza a agarrar víctimas que, entre comillas, se lo merecían más. O sea, como que eran personas más malas. Y aquí, digo, sí han cometido como errores los personajes, en especial los principales, como en su vida, pero no son como de asesinos o pederastas o cosas por el estilo, que siento yo que después se agarraba como criminales más así que, entre comillas, lo merecían, o al menos para él lo merecía, ¿no? Entonces también es curioso lo que dices de la trampa. Está medio light, que la que tienen ellos comparada con lo demás, ¿no? Sí, digo, creo que al final que sale que los podía choquear en cualquier momento, ¿no? Supongo que eso sí está más cañón. Pero pues están esposados a un tubo o algo, como que realmente están secuestrados y está jugando con ellos como psicológicamente. Pero pero por ejemplo hay cosas que suceden en la película que medio ni siquiera fueron culpa de Jigsaw. Por ejemplo, al inicio de la película, que el fotógrafo tiene que meter la mano en el inodoro que está todo sucio. Pero ni siquiera era lo que quería Jigsaw que hiciera. Sí, y medio no entiendo por qué lo hizo, porque claramente dice de que ve detrás del corazón y dice que bueno, pues ahí está, pues abre el compartimiento, ¿no? La tapa. Pero no, decide meterla en el inodoro que estaba abajo. Es de que, what? De que, o sea, cosas así sí siento que también o sea, que ni eran parte de lo que el personaje tenía la intención de hacer. O por ejemplo también como que esta fricción que había entre el fotógrafo y el doctor, de que dejó una pista en la cartera del doctor y como que eso ni siquiera era la intención de Jigsaw, ¿me explico? Claro. Son como que cosas que elevan el drama de la película. Pero son error humano, ni siquiera era como que lo que Jigsaw había planeado, que siento que en películas posteriores sería todo parte del plan, ¿no? Sí, de hecho, hasta en películas posteriores, pues digo, no sé si es un spoiler de películas de más de 15 años, Jigsaw se muere en la 3 y no vuelve a salir más que en flashbacks o en cosas de que, siempre lo tuvo planeado desde no sé cuánto. Y sí se vuelve como muy loco eso de que cada detallito lo tiene planeado. Inclusive meten como que
muchos personajes, de que recuerden a este personaje del fondo, pues él también estaba involucrado en todo esto y cosas por el estilo. Y aquí sí, muchas cosas suceden por accidente, o como eso de cuando descubre que el espejo tiene doble lado, de que pues nada más fue porque aventó uno de los ojos al espejo y cosas por el estilo. Sí, no tenía todo perfectamente planeado como lo tendría después. Sí, y se me hace interesante porque como que me ayuda a recontextualizar la película, el haberla vuelto a ver. De decir, no, pues la primera sí está bastante sólida, o sea, sí tiene cosas medio extrañas aquí y allá, pero fuera de los detalles que mencionaba al inicio, creo que está muy sólida. Sí, o sea, no creo que esté tan fumada. Por ahí creo que el final sí está un poquito fumado. Creo que es como que lo que sería un indicio de cosas por venir. Pero pues está chido porque creo que está padre que las películas de terror terminen así, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo termina la primera película de Viernes 13 por lo mismo. O es la segunda, no me acuerdo. Pero vaya, en la que sale del agua al final de la película, Claro. pues, se me hace muy chido, ¿no? Y pues igual, no sé si sea un spoiler a una película de hace casi 20 años, ¿verdad? Pero pues que salga que el cadáver que estaba ahí desde el inicio de la película haya sido él todo el tiempo, ¿no? Está chido, pero igual y como que presenta un poquito de huecos, ¿no? Aquí y allá en el guión. Claro. Por ejemplo, de que todo lo que les dijo en toda la película eran grabaciones, o no era él, o sabes, como que... Pero sí era su voz, y es como, ok, está un poquito como que raro, ¿no? Ahí la situación. Sí, definitivamente tiene como que una parte en donde empieza a acelerarse y ya no te suelta, ¿no? De tanta tensión, tanta acción que está ocurriendo, tantas cosas, información nueva que nos está dando la película, y son como... que será la última media hora, 20 minutos de la película, en donde todo está pasando, pasan cosas nuevas, los personajes empiezan a desesperar más, y pues sí, definitivamente es como algo interesante de cómo acaba esta película, y al mismo tiempo pues algo raro de cómo estaba, como dices tú, todo planeado, cómo estaba conectado todo, ¿no? Cómo todos esos personajes que habíamos visto durante la película parecen haberse conocido muy bien, o estar como directamente relacionados de alguna otra manera. Sí. Está como, pues, interesante cómo lo maneja la película y cómo te lo explica mediante flashbacks o mediante narrativas distintas a algo muy común o muy lineal. Y pues yo creo que eso se volvió como algo característico de estas películas, llevado obviamente a un extremo ridículo, como dices. Sí, pues, por ejemplo, no diré que estaba como desensitivizado, o sea, no diría que me quedé como que... Porque recuerdo que la primera vez que vi la película sí se me hizo muy choqueante. Creo que estaba en prepa, no me acuerdo. Pero esta vez sí sentí como que, ok, sí está muy hardcore lo que estoy viendo, pero igual, y el hecho de que las siguientes fueran bastante más hardcore, como que me cambió mi perspectiva de cómo se ve la película. No sé si que he estado jugando Mortal Kombat, el nuevo también no ayude, ¿verdad? Pero sí me llamó la atención eso, de que sí sentí un poquito eso. No, y que además, según yo, en las otras películas, pues trabajan más en los efectos prácticos, en donde tienes como más explícito lo que le pasa a los personajes. Aquí muchas veces, más que ver como directamente pues la herida o lo que le está pasando a los personajes, ves de que las expresiones de su cara, o ves de que ya el aftermath o las reacciones de otros personajes, más que ver de que directamente, ¿no? Como en la parte donde se corta la pierna, no ves donde ya se cortó la pierna, más bien ves su cara de desesperación. Cuando está matando al Zeb con la tapa del baño, no lo ves aplastando su cabeza, y siento que en otras películas, a menos que esté recordando mal, sí lo ves mucho más directo, todas esas cosas, porque hacen pues efectos digitales o efectos prácticos como más gories, más directos a las heridas que reciben estos personajes. Claro. Sí, ahí antes de que me tachen de psicópata los que nos están viendo, sonreí o me dio un poco de risa cuando dijo lo de que se cortó el pie, porque es una escena muy icónica, y recuerdo que cuando vi la película por primera vez se me hizo muy hardcore, pero ahorita que la volví a ver me dio un poco de risa que puedes ver claramente donde se ve el pie del actor,
O sea, donde está como que cubierto del pantalón y de sangre falsa, ¿no? Pero, pues que puedes ver perfectamente el pie. Me dio un poco de risa como que verlo más de cerca, por así decir. Y decir, o sea, no, claramente, o sea, probablemente no tenían las herramientas para hacer green screen o lo que sea, porque esta película se hizo con $100. Digo, estoy exagerando, pero ni siquiera por tanto. 5 pesillos. Sí creo que como que ahí fue de... ok, se ve medio chistoso. Aunque pues claramente se ve que tiene ahí algo en el pie, ¿no? O sea, algo encima del pie. Pero... sí, como que ver ese tipo de detalles medio también me ayudan a no sentir tan pesado como que la violencia en la película. Lo he notado también en otras películas de slashers y así, donde el saber cómo hacen los efectos para que salga la cortada, ¿no? O las tripas o lo que sea, como que ayudan un poco a como no sentir tan pesadas las películas en general. Sí. No, definitivamente. Y ver detrás de escenas o documentales de estas películas, sobre todo la 1, que creo que está como tan documentada y estudiada porque pues fue la película que lanzó la carrera de pues el director James Wan y el escritor Lee Whannell, que también es el que es el Adam en la película, el fotógrafo que sale ahí. Y pues que fue un icono tan grande y lo bien que le fue a la película. O sea, sí hay como mucho material de la primer película en particular que pues sí, como dices tú, ayuda a eso completamente a pues más analizar cómo se grabó la película más que meterte pues, en el lore, entre comillas, de la película y dejarte llevar por lo que está pasando, ¿no? Claro, y fíjate que es interesante que lo hablemos porque esta película es algo similar a la de Blair Witch Project, donde era una película pues indie, como hecha por un par de personas básicamente, ¿no? Supongo que Actividad Paranormal también, ¿no? La primera. Que la película medio se volvió famosa pues medio en contracorriente, ¿no? Si no me equivoco, puedo estar recordándolo mal, pero esta película según yo primero salió en DVD y todo y como que la estuvieron distribuyendo de esa manera y luego empezó a llamar la atención de estudios y creo que así es como lograron hacer que llegara al cine. Lo que hicieron fue hacer un corto. Haz de cuenta que tomaron el guión que tenían e hicieron una versión más corta de la película. No sé qué tan más corta, pero sí sé que hicieron un corto. De hecho, mucha gente piensa que el corto es como la original, entre comillas, pero más bien a fuerzas ellos acortaron el guión que tenían como para mostrárselo a estudios y ya con eso lograron hacer ya la película completa, ¿no? Pero sí, algo así. Sí, ok, entonces ahí lo que yo tenía equivocado es que pues no fue la película en sí, sino era un cortometraje que era el que estaban ellos distribuyendo de manera independiente, ¿verdad? Sí, que si no me equivoco era muy relacionado con el personaje de Amanda, con lo de la Reverse Bear Trap, que supongo que por eso también se volvió muy icónico, porque creo que trataba de esa muerte o esa trampa en particular. Ok, pues está interesante porque sí pues se volvió muy icónico eso con el paso del tiempo y pues como mencionábamos como que por ahí se iría la franquicia después. De hecho es curioso preguntarse si esa siempre fue la intención de ellos, ¿verdad? Y no lo hicieron así por cuestiones de presupuesto y accidentalmente hicieron una película mejor, ¿no? También a veces es como muchas veces las limitaciones son lo que te pone en modo creativo y te hace como que hacer la mejor versión de lo que ibas a hacer, ¿no? Sí, pues a lo mejor y sí. O sea, sí lo veo posible en donde pues, las limitantes de presupuesto y lo que podían hacer, los actores que podían conseguir, pues los orillaron a hacer algo así. Pues, como dices, las limitaciones a veces sacan lo mejor de la gente creativa. Y ya cuando tuvieron todo el presupuesto del mundo y todo que hacer, pues se empezó a ir para abajo. De hecho, pues esta franquicia en algún punto era de una película por año. Yo recuerdo cuando la sacaban así, que pues obviamente cansaron a la franquicia. De hecho, no entiendo cómo ya van en la 10, si según yo a las últimas les fue bastante mal. No sé cómo siguen sacando más, pero sí, seguramente algo por el estilo pareció. Es que puede ser una situación donde las películas son tan baratas de hacer
que aunque hagan unos cuantos millones, sigue siendo rentable, no sé. O sea, ahí sí estoy especulando completamente. Igual que con lo de la motivación y todo eso. Digo, la verdad es que las secuelas pueden ser peores simplemente porque dicen, esto es lo que la gente quiere, vamos a darles más de eso, ¿no? Y pues lo hacen hasta que deje de funcionar. Claro. Yo nunca he visto la de Jigsaw. Bueno, hay muchas películas en esta franquicia que no he visto, pero nunca he visto la de Jigsaw. Estoy bastante seguro que... La 8. La 8, ok. Pues es curioso ahí. No sé qué hablen sobre él en particular, pero pues si quieren que hablemos de otras películas de Saw, pues ahí podemos hablar de ellas. Sí, de hecho yo no he visto de las 7 en adelante, que es Saw 3D, Jigsaw, Spiral y... bueno, la nueva que va a salir, que es la 10. De hecho, según yo, si no me equivoco, en Spiral ni siquiera sale Jigsaw, o sea, el personaje de John Kramer. Aun y cuando esté muerto desde la 3, sigue saliendo siempre en todas las películas, pero en esa en particular no sale. Y luego, si no me equivoco, la nueva es de que entre películas, creo que es entre la 1 y la 2, de que lo que pasó entre sí, la 1 y la 2, o la 2 y la 3, no me acuerdo. Pero está curioso cómo siguen haciendo, cómo manejan ahí ese personaje. Sí, fíjate que me dio curiosidad saber, porque sí sabía que el personaje se moría como en la 3 o en la 4. Me dices que es en la 3. Y dije, creo, pues cómo siguen haciendo tantas películas, ¿no? Y dije, pues voy a ver. Y creo que la de Jigsaw también fue una especie de precuela. Por lo que estaba leyendo, como que muchas cosas que pasan en la película, o tal vez todas, son de que antes de donde sea que se supone que iba. Y la 10 va a ser 100% entre la 1 y la 2. Es lo que estaba viendo, como que el orden oficial de las películas. Y yo, es como que, qué loco, ¿no? O sea, que lo tuvieron que hacer de esa manera. Sí, lo de la 3 no estoy súper seguro, tal vez era en la 4, no lo tengo tan fresco. Pero sí me acuerdo que, por ejemplo, la que le seguía a la que se muere era de que tenía todas estas cosas planeadas. Después de eso era de que tuvo un sucesor, uno de los policías que sobrevive a su trampa, seguía vivo o algo así, que luego al final de esa como arco también lo termina matando de alguna manera, o sea, le dejó también una trampa para él hacia el final. No me acuerdo, habría que verlas todas, digo, no sé si aguante, más que nada por la calidad de las películas, aunque si quieren verlas no pasa nada, las vemos, pero sí había cosas así de que tenía cosas planeadas y luego tenía un sucesor. Lo que sí me da risa es que en alguna película de que sacan flashbacks y no utilizaban efectos, ¿no? Nada más le ponían de que una gorrilla para atrás al Kramer. Y luego en esta nueva, que se supone que es de que entre la 1 y la 2 ya no hicieron nada. Es de que ya nada más pónganlo. Ni siquiera le pusieron nada. Se ve de que todo viejillo ahí. De que creo que también sale Amanda, la de la 1, que sale hasta la 3 o 4 igual. También sale y no le pusieron nada. Nada más se ve ahí. Oye, qué curado que hay 2 secuelas de Saw que se llaman El Juego Continúa, al menos en español, de que Jigsaw, El Juego Continúa, y luego Espiral, el juego del Miedo Continúa. O sea, de que curado que 2 veces seguidas utilizaron ese título en español. Lol. Pero me llama la atención que estén haciendo como para atrás esta saga. Cuando creo que lo que hubiera hecho yo, si fuera ellos, era a lo mejor intentar hacer un reboot. Bueno, no hubiera intentado hacer ninguna película ya en esta saga, pero... Es que según yo eso era la de Spiral. Y no funcionó. Creo que no funcionó. Ahorita estaba viendo que a todas les fue de que bien en taquilla. O sea, todas fueron redituables. Pero la peor sí fue esa de Spiral. Y fue donde, según yo, intentaron hacer un reboot o algo distinto. Y fue la que menos funcionó. Que aún recaudó dinero, pero fue la que menos funcionó. Entonces, seguramente regresaron como de... Pero salió en el 2021. O sea, puedo entender por qué no funcionó. O sea, creo que hubiera intentado eso otra vez porque 2021 pues no iba a funcionar por la pandemia, ¿verdad? Claro. No lo hubiera tomado como una señal de que la gente no quiere eso. No sé si es lo que la gente quiera. No soy tan fan. Pero me llama la atención que pues lo están haciendo ahora de esta manera. ¿Verdad? Cuando... Pues sí, o sea, tuvieron que regresarse a la 1 y la 2, que a lo mejor son las que la gente más respeta. Supongo que es su versión de lo que hizo Halloween, o ha hecho Halloween creo que 2 o 3 veces ya, donde las películas son secuelas de la primera y la segunda nada más.
Claro. Creo que la de Halloween 20 es secuela de las primeras dos. Y luego estas nuevas que salieron, que es una trilogía, son secuelas de la primera nada más. O sea, Claro. está muy loco esa saga. Pero pues a lo mejor y debieron haber intentado algo así, no sé. O sea... Puede ser, sí, porque, o sea, creo que sí los limitó mucho la muerte de su personaje principal. Digo, al menos si querían seguir haciendo, ¿no? Porque, pues, yo creo que, pues, al momento que se muriera, o digo, un par de películas más ahí con eso que tenían planeado y cosas, pues, se pudo haber acabado esta franquicia, pero, pues, si querían seguir haciendo más, pues, como dices tú, a lo mejor lo ideal era regresar eso y que estuviera vivo el personaje de alguna otra manera. Aunque bueno, siempre estaba de que desde la primera película el personaje tenía un cáncer terminal ahí, ¿no? Entonces pues sí está medio difícil, aunque pues siempre pueden inventar de, no, pues se salvó y ya, ¿no? Pero si se salva, pierde la motivación. Está raro porque de hecho, sí. Es una película con una temática interesante, ¿Sí? Que no se presta a secuelas. Y sin embargo, vamos en la 10, ¿verdad? O sea, es como... No es algo como, no sé, Star Wars, que desde un inicio estaba pensado como una serie, ¿no? Claro, sí. Esta película muy evidentemente es como muy terminal, ¿no? Desde el inicio. Y no hicieron, por ejemplo... volveré a hablar de Viernes 13, ¿no? Pero... Viernes 13, la primera, Jason ni siquiera existe, ¿verdad? O sea, ni siquiera es el asesino Jason, es su mamá. A partir de la segunda es que es Jason... Y se me hace interesante eso. Creo que fue como cambiar por completo la historia de Viernes 13 al grado que ahora es famosa por Jason Voorhees. Me pregunto si pudieron haber hecho algo así con Jigsaw en algún punto, que por lo que me dices medio lo intentaron, pero a lo mejor ya cuando ni siquiera lo estaban intentando mucho, ¿verdad? No sé. Claro. Digo, hay mucho lugar a especulación aquí, dado que ninguno de los dos trabajó en las películas, pero me llama la atención que como que todo lo han intentado, pero como a medias, no sé si me explico. Sí, y pues digo, sí es como muy clásica en ese sentido de que inclusive en esta película no sale tanto Jigsaw o Kramer, el personaje tanto en pantalla, ¿no? O sea, pues su versión humana, no necesariamente el muñequito, como pues de su historia, ¿no? O sea, sabemos que está enfermo de cáncer y todo esto, y de lo que dices tú de como el propósito del personaje y todo esto lo explican más adelante en las siguientes películas de por qué empezó a hacer todas estas trampas y todo esto. O sea, realmente pues empezó a hacer más su leyenda después de esta película que hicieron. Y también sí, o sea, seguramente no tenían como una historia muy bien planeada y le fue bien tan bien a la película que pues ya se agarraron de ahí para hacer muchísimas más cosas y darle por ahí. No, 100%, porque si me preguntas, se siente como si fuera, por ejemplo, un episodio de Sherlock, la serie, o sea, digo, una versión mucho más gore, ¿no? Y hardcore. Claro. Pero me refiero a que a lo mejor si me preguntaras después de ver esta primera película, yo me imaginaría que harían otra película de terror detectivesco, ¿no? Sí. Y se volviera una serie de eso. Pero evidentemente no, evidentemente se volvió sobre Jigsaw la saga, que es interesante, es como si Sherlock se volviera sobre Moriarty, ¿no? Por así decir. Sí, como que en esta película pues ya logró su cometido Jigsaw, ¿no? O sea, realmente no dejó cabos sueltos, exceptuando por lo que vemos como en las siguientes películas con el personaje de Amanda que sobrevivió a su trampa. Pero fuera de ahí, y que digo, inclusive con ella pues ya logró su cometido de enseñarle una lección de que valorara más su vida y que dejara las adicciones y tal, ¿no? Digo, todos los demás personajes no lograron como entender eso, entre comillas, o al menos a como él quería que lo entendieran, o como a él le parecía que era lo correcto. Sí, claro, su moral y su visión del mundo toda distorsionada. Pues no lo lograron los demás personajes y finalmente la gran mayoría muere, ¿no? Entonces, pues termina como el arco de esta película, pero pues le siguieron por ahí y aún así, digo, tiene una cierta como mensaje igual todo distorsionado, pero pues interesante al mismo tiempo de cómo estos personajes como estaban muy distraídos de su vida y no apreciaban como las pequeñas cosas y
personaje enfermo mediante torturas los hace como reflexionar sobre algunas cosas de su vida, y inclusive ya los estaba haciendo cambiar. Digo, si hubieran como resolvido sus acertijos y sus trampas antes, pues a lo mejor hubieran salido como a vivir su vida de manera diferente, ¿no? Uh-huh. Es curioso porque, por ejemplo, en el personaje de Larry, el doctor, uh-huh. Gordon, sí. Se me hace un poco chistoso que al inicio le dice, es que tú estás aquí porque le sueles dar a la gente la noticia de que se van a morir y ahora tú tienes que matar a alguien, y es como... Claro. Pues la verdad es que él es un doctor, o sea, realmente salva vidas cuando puede, y cuando no puede, pues tiene que ayudar a la gente a enfrentarlo, ¿no? O sea, claro. No sé cuál es su crimen ahí, ¿verdad? Después te dice que es por el amorío, ¿no? Que tiene ahí oculto. Uh-huh. Pero pues realmente la temática de su castigo no era de que con lo del amorío, al menos no me da esa impresión. O sea, salvo que pues uh-huh. Secuestra a su esposa, ¿no? Y a su hija. Y supongo que la intención es que las valore, supongo, pero a su hija sí uh-huh. la valora, no sé. O sea, sí está un poquito como que no está tan tematizado, ¿no? Como algunos otros castigos que se ven por ahí. Sí, de hecho sí, su castigo no está tematizado con eso del adulterio que estaba teniendo con sus empleadas. Lo que sí es, digo, lo de la hija sí hacen como hincapié en de que no la apreciaba lo suficiente, porque uh-huh. en algún momento la niña le dice algo como de, no, es que me lo dijo el hombre que te dije el otro día, y luego se queda así como de, ¿cuál hombre? ¿De qué hablas? Y luego, digo, ya habíamos visto una escena en donde la niña le estaba diciendo que no, es que hay alguien en mi cuarto, no sé qué. Uh-huh. O sea, como que básicamente no le ponía atención a lo que decía uh-huh. la niña, y luego ni siquiera era por trabajo, era por irse con uh-huh. otra mujer por ahí. Pero, pues sí, no estaba tan tematizada la trampa de él. Y luego el otro, ni siquiera estoy muy seguro de qué era lo que él hacía mal. O sea, digo, era como un investigador privado y se uh-huh. metía con la vida de las personas, pero pues no sé particularmente si hacía algo como indebido, dañando a algunas personas. Pues evidenciaba como vidas secretas o crímenes que tenían. Digo, no uh-huh. vimos como otro caso de él siguiendo a otra persona, pues a lo mejor inocente, entre comillas. Uh-huh. No vimos eso, ¿no? Sí, más que nada, o sea, su crimen, no entiendo muy bien cómo él no está disfrutando su vida. ¿Me explico? Ahí, porque, sí. Por ejemplo, con la drogadicta es como, es que pues te estás uh-huh. como que desasociando del mundo real, ¿no? O sea, como que puedo entender en el caso de ella, puedo entender en el que se cortaba o en el que se hacía el enfermo. Uh-huh. O sea, como que puedo sí. ver ahí, o sea, curiosamente con los que ves bien poquito es sí. con los que puedo ver más el castigo uh-huh. y todo, ¿no? Sí, que a lo mejor sí es lo que dices de que ellos tenían como otro plan para la franquicia y esto es lo que pudieron hacer, porque uh-huh. después sí se vuelve más de eso, donde los uh-huh. personajes sí son como más blanco y negro en su bondad y su maldad, o uh-huh. en los crímenes que hacen, y las trampas son más temáticas con las cosas que ellos hacen. Entonces sí, definitivamente con los otros tres personajes que no son la trampa principal, digamos, uh-huh. sí vemos más eso de temática y de cosas como más malas que hacían. Uh-huh. Digo, al menos si lo ponemos como en una balanza o yo qué sé. Claro. Entonces posiblemente sí era lo que querían hacer originalmente, ¿no? Sí, aunque siento que después hacerlos tan malos, porque por ejemplo que alguien se haga daño, ¿no? Desmonetizar uh-huh. el video, digo, no lo iba a estar, pero o que se droguen o lo que sean, uh-huh. pues te hace mal a ti. O sea, no le estás haciendo sí. un mal a alguien más, ¿verdad? Uh-huh. No necesariamente, o sea, puedes a lo mejor psicológico o algo así. Uh-huh. Pero siento que también después el hacer a las víctimas tan malas, medio ni siquiera te motiva tanto a querer verlos como sobrevivir, o ¿sabes? O sea, de hecho, es de que Jigsaw se vuelve el héroe, ¿no? De que, pues, sí, o sea, se vuelve como una especie de antihéroe, supongo. Sí. Uno muy sádico, pero, uh-huh. o sea, como que medio confunde también cuál era el propósito de Jigsaw después, ¿no? Digo, uh-huh. sé que es una crítica que no le va a esta película necesariamente, claro. pero me llama la atención que el personaje también como que a lo mejor terminaron de resolver qué es lo que querían hacer con él después.
Sí, pues es que digo, sí es como pertinente esta película porque no vemos muchas motivaciones del personaje principal. Es como decía antes, casi no vemos al personaje principal como su historia y como en pantalla tanto lo que quería hacer. O sea, como de, pues sí, cuáles eran las motivaciones tras estas cosas. O sea, a lo mejor si solo viéramos esta película y nunca viéramos nada más, pues pensaríamos que era un hombre loco que pues al final de su vida decidió hacer como algo interesante para él, entre comillas, Supongo. como un jueguito, y después le metieron todo esto de querer hacer como su propio justiciero de alguna manera, o de hacer como cosas buenas. Sí tiene por ahí alguna frasecilla durante las grabaciones que vemos, creo que de las otras víctimas, pero pues realmente no nos metemos más como a su psicología y a su propósito, cosas por el estilo. Ujú. Sí, 100%. Sí, está curioso. Y luego también es de esas películas donde la gente sobrevive balazos o no lo sobrevive medio arbitrariamente, ¿no? Claro. Por ejemplo, a Jigsaw, que pues después nos enteramos, ¿no? Que es alguien que está enfermo, terminal. Le disparan en la espalda y sobrevive. Bueno, ahí, espera, ahí yo 100% creo que tenía de que un chaleco antibalas, porque es imposible que te disparen de que con una escopeta. shotgun. Digo, sé que estaba muy lejos, pero si le da, es como de, pues le dio, que está ¿no? raro, porque luego también le disparan al fotógrafo, ¿no? Y, sí, en el hombro y pero es que no sale en el hombro, o sea, no es en el hombro donde le dispara cuando le dispara, ¿no? Después es que te cuando dicen que fue en el hombro. Sí se ve de que tiene el disparo en el hombro cuando está en el piso, pero cuando le dispara, ni siquiera se ve nada, de que nada más se cae. Ajá, pero, o sea le hace el típico de que, hazle como que te dispararon, y le hace de que de en medio. O sea, te da a entender como si le hubieran dado en el pecho, ¿no? Y porque si fuera en el hombro, pues se iría de lado, ¿no? O sea, no sé, a mí sí se me hace que es como... Supongo. Que sí veo lo que hacen de... Oh, sobrevivió un balazo, ¿no? Es como... Claro, que... Sí, digo, luego hay otros balazos súper explícitos como al que le disparan en la cabeza, ¿no? Al otro oficial, al Singh, creo que se llamaba. Sí, algo así. Pero sí, milagrosamente sobreviven balazos cuando la historia lo necesita, o de se empieza a desangrar un personaje nada más cuando la historia lo necesita y antes estaba bien, entre comillas. O sea, sí, definitivamente. Sí, es todo un caso esta película. Pero está interesante, o sea, creo que está muy, muy interesante cómo te suelta, por ejemplo, al inicio de la película, ¿no? De que te suelta con este chavo que está en la bañera, ¿no? Y es como, pues, ¿qué está pasando, no? Y o sea, este sentido de desorientación que tiene a lo largo de la cinta, creo que funciona muy bien en general. Sí, definitivamente tiene, pues, detallitos así como de... pues de casi de cosas brillantes por lo limitado que tenía la película. También el tema principal, creo que nada más lo escuchamos al final, ¿no? Que después se volvería muy, muy icónico, y yo creo que es muy bueno ahí cuando se acaba la película, que después me imagino que lo abusan más, es lo natural de este tipo de cosas, pero pues, la verdad está muy bueno y le queda muy bien a la película. Sí, de hecho es curioso porque yo había olvidado cómo iba el tema de Saw. Y luego hace no mucho jugamos uno de esos juegos en YouTube donde tienes que como decir la canción antes de que te digan cuál es, ¿no? Y me acuerdo que fue de que, sí, cierto. O sea, que tú la adivinaste y fue de, sí, cierto, ese es el tema de Saw. Y luego ahorita lo escuché y dije, sí tenía mucho de no escucharlo en una película. O sea, genuinamente. Sí, no, la verdad es que es bastante bueno y me gusta, entonces por eso sí es de está chido, memorable. Pero bueno, no sé, algo más que quieras hablar sobre Saw, sobre la película, sobre... No. Pues ahí supongo que para concluir, pues muy interesante que este sea el origen de James Wan, ¿no? Sí, de que todos los giros que daría su carrera por ahí. Pues de hecho, digo, no lo hice adrede, pero pues también dirigió Rápidos y Furiosos, alguna que otra película, pues la de Aquaman. De hecho, pues este año debe salir su nueva película de Aquaman 2, que muy mala dicen, por cierto, ya la veremos y les diremos. ya les diríamos qué opinamos. Pero sí, qué interesante que aquí naciera su carrera y se fuera por cosas tan diferentes, cuando Lee Whannell, ahí su compañero, sí se quedó completamente en el terror, ¿no? O en el thriller o cosas por el estilo. Sí, 100%. Es muy interesante cómo a lo mejor la motivación de Wan era más bien hacer cine, hacer películas, ¿no? Y el del otro sí era de que el terror, que pues es muy válido de cualquier modo.
Sí, ¿verdad? claro. Pero pues muy interesante eso también. Ahí, pues díganos qué opinan. Estoy seguro que hay opiniones como que muy contrastantes en cualquier saga que sea como con fans muy fervientes, ¿no? O sea, De hecho. creo que es como las películas de terror en general, ¿no? La gente, hay mucha gente que no le gustan las películas de terror, pero a los que nos gustan las películas de terror es de que somos muy fans, ¿no? De como que de este mundo, ¿no? Muy interesante ese aspecto también, así que pues háganos saber en los comentarios, ¿no? Qué opinan de esta película y de la saga también. Y pues ahí sin más por el momento, agradecemos mucho que hayan escuchado este episodio. Fuimos Paco Tribuño y Lauro Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye.